Evangelio de hoy sábado 29 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 9 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh, Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de Lucas nos presenta una enseñanza fundamental sobre la humildad y la verdadera relación con Dios. En esta parábola, Jesús compara dos actitudes opuestas en la oración: la arrogancia del fariseo y la humildad del publicano. A través de esta comparación, nos invita a examinar nuestro propio corazón y la forma en que nos acercamos a Dios. Oramos con humildad, reconociendo nuestra necesidad de misericordia. ¿O nos sentimos superiores a los demás por nuestras acciones religiosas? El fariseo, representante de la élite religiosa de su tiempo, entra en el templo con una actitud de autojustificación. Su oración no es realmente una súplica a Dios, sino una declaración de autosuficiencia. Se presenta a sí mismo como un modelo de virtud, enumerando sus ayunos y diezmos. Y lo hace con un tono de desprecio hacia los demás, especialmente hacia el publicano. Su error no radica en sus buenas acciones, sino en su actitud de orgullo y juicio. Por otro lado, el publicano, considerado un pecador por la sociedad, se mantiene a distancia, sin atreverse siquiera a levantar los ojos al cielo. Su gesto de golpearse el pecho y su sencilla oración: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, reflejando una profunda conciencia de su fragilidad humana. No se justifica a sí mismo, no se compara con los demás. Simplemente reconoce su necesidad de la misericordia divina. Jesús concluye la parábola con una enseñanza que desafía la lógica humana. El publicano, y no el fariseo, es quien regresa a casa justificado ante Dios. Este desenlace nos muestra que la verdadera justicia no proviene de nuestras propias acciones, sino de la gracia de Dios. La justificación es un regalo divino que solo pueden recibir aquellos que se abren con humildad a la misericordia. En nuestra vida diaria, podemos caer fácilmente en la actitud del fariseo, cuando nos enfocamos en nuestras propias virtudes y empezamos a compararnos con los demás. Corremos el riesgo de convertirnos en jueces de los otros, en lugar de ser testigos del amor de Dios. La fe no es una competencia donde unos ganan y otros pierden, sino un camino de conversión personal, en el que todos estamos llamados a crecer. El problema del fariseo no es que haga cosas buenas,
sino que cree que esas acciones le dan derecho a sentirse superior. Se compara con otros y se cree mejor, olvidando que la salvación es un don de Dios. En cambio, el publicano sabe que no tiene méritos para justificarse ante Dios. Y por eso deposita su confianza completamente en la misericordia divina. Jesús nos enseña que la humildad es la clave para entrar en el reino de Dios. No se trata de negar nuestras buenas acciones, sino de reconocer que todo lo bueno en nosotros es fruto de la gracia de Dios. Cuando comprendemos esto, dejamos de sentirnos superiores y aprendemos a vivir con gratitud y sencillez. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de orar. Nos dirigimos a Dios como el fariseo, enumerando nuestros logros y mirando con desprecio a los demás. ¿O nos acercamos con la actitud del publicano, reconociendo nuestra necesidad de salvación? La oración verdadera es aquella que nace de un corazón sincero y humilde. En la sociedad actual, donde el éxito y la imagen personal son tan valorados, la enseñanza de esta parábola sigue siendo profundamente relevante. Muchas veces buscamos validación en nuestras acciones y queremos ser reconocidos por lo que hacemos. Sin embargo, Jesús nos recuerda que lo más importante no es la apariencia externa, sino la autenticidad del corazón. El fariseo representa una religiosidad superficial, basada en reglas y normas, pero sin una relación verdadera con Dios. El publicano, en cambio, representa una fe sincera, que reconoce la propia debilidad y confía en la misericordia divina. Esta diferencia es clave para entender lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo. En el fondo, esta parábola nos invita a la conversión. Nos llama a revisar nuestra actitud ante Dios y ante los demás. Nos sentimos orgullosos de nuestra bondad y miramos con desprecio a quienes consideramos pecadores. ¿O somos conscientes de nuestra fragilidad y buscamos en Dios la fuerza para mejorar cada día? Dios no se deja impresionar por nuestras obras externas, si no van acompañadas de un corazón humilde. Él mira más allá de las apariencias y conoce nuestras verdaderas intenciones. No basta con cumplir normas religiosas si nuestro corazón está lleno de orgullo y juicio hacia los demás. El mensaje de Jesús es claro. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La grandeza en el reino de Dios no se mide por los logros personales, sino por la capacidad de reconocer a nuestra pequeña ante Dios. Solo cuando nos vaciamos de nuestro orgullo, Dios puede llenarnos con su gracia. Esta parábola también nos ayuda a comprender la diferencia entre justicia humana y justicia divina. La justicia humana tiende a recompensar a los que cumplen las normas y castigar a los que fallan. La justicia divina, en cambio, es misericordiosa y está siempre dispuesta a acoger a los que se arrepienten. Jesús no rechaza al fariseo por sus buenas, sino por su falta de humildad. Esto nos muestra que las buenas obras son importantes, pero solo cuando nacen de un corazón humilde y sincero. La verdadera fe no se basa en demostrar que somos mejores que los demás, sino en reconocer que sin Dios no somos nada. A lo largo de la historia, muchos santos han comprendido esta enseñanza y han vivido en una profunda humildad. Santa Teresa de Ávila decía: la humildad es andar en verdad. Ser humilde no significa despreciarse, sino reconocerse tal como se es.
Amado por Dios, pero necesitado de su gracia. El fariseo y el publicano simbolizan dos actitudes opuestas ante Dios. Una se basa en el orgullo y la autojustificación. La otra, en la humildad y la confianza en la misericordia. La pregunta clave es: ¿con cuál de estas actitudes nos identificamos más? La conversión que Jesús nos propone no consiste solo en cambiar nuestras acciones, sino en transformar nuestro corazón. Un corazón humilde es capaz de reconocer sus errores, pedir perdón y abrirse al amor de Dios. Cuando juzgamos a los demás con dureza, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Pero solo Él conoce el interior de cada persona. Y solo Él tiene la autoridad para juzgar. Nuestra tarea no es condenar, sino amar y mostrar el camino del perdón. La parábola del fariseo y el publicano nos llama a vivir una fe auténtica. No basta con parecer buenos. Debemos serlo de verdad. Y esto solo es posible cuando dejamos que Dios transforme nuestro corazón. Que este Evangelio nos ayude a crecer en humildad, a evitar el orgullo espiritual y a acercarnos a Dios con la sencillez del publicano. Que aprendamos a confiar más en su misericordia y menos en nuestras propias fuerzas. Pidamos al Señor que nos ayude a reconocer nuestras faltas sin caer en la desesperación. Y que nos conceda la gracia de una fe sincera y humilde. Que podamos vivir cada día con la certeza de que somos amados por Dios. No por lo que hacemos, sino porque Él es misericordioso. Así como el publicano fue justificado, también nosotros podemos experimentar la alegría del perdón, si nos acercamos a Dios con humildad. Que esta enseñanza de Jesús transforma nuestra vida y nos ayuda a crecer en amor y gratitud. La enseñanza de esta parábola sigue resonando a lo largo de los siglos porque toca un aspecto fundamental del ser humano: la manera en que nos relacionamos con Dios y con los demás. Jesús nos muestra que la oración no es un espacio para la vanidad ni para la autoexaltación, sino un momento de encuentro sincero con Dios, donde la humildad es la clave para recibir su gracia. La actitud del fariseo revela un error común: pensar que la religión es un mérito que nos da derecho a sentirnos superiores. Pero la fe verdadera no es una acumulación de logros, sino una entrega confiada a Dios. El fariseo representa a quienes, aun practicando su fe, lo hacen desde la arrogancia y el juicio hacia los demás. En la actualidad, este mensaje nos interpela profundamente, pues es fácil caer en la trampa de creer que porque cumplimos con ciertos preceptos religiosos, somos mejores que otros. Sin embargo, Jesús nos recuerda que Dios no mira solo nuestras acciones externas, sino la disposición de nuestro corazón. La pregunta clave es: ¿oramos para acercarnos a Dios o para alimentar nuestro ego? Por otro lado, el publicano nos enseña el camino correcto. Una oración que nace desde la humildad y la conciencia de nuestra fragilidad. Su breve súplica: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Revela un alma que reconoce su necesidad de salvación. No se justifica, no se compara con otros. No trata de aparentar santidad. Simplemente se pone en manos de Dios con confianza. Y es precisamente esta actitud la que lo lleva a recibir la justificación. Este pasaje nos hace cuestionarnos sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Nos sentimos satisfechos con nuestras prácticas religiosas, hasta el punto de juzgar a quienes no las cumplen? ¿O tenemos la humildad de reconocer que
Pese a nuestros esfuerzos, ¿seguimos necesitando la misericordia de Dios? La fe no se trata solo de hacer cosas buenas, sino de tener un corazón dispuesto a amar y servir con humildad. Jesús nos advierte sobre los peligros de la autosuficiencia espiritual. El fariseo no es consciente de su propia necesidad de perdón, porque está cegado por su orgullo. Este es un peligro que todos enfrentamos. Pensar que, porque cumplimos ciertos mandamientos, estamos en una mejor posición ante Dios. Pero el verdadero creyente es aquel que, aun esforzándose por hacer el bien, sabe que todo lo que tiene es un regalo de Dios, y que sin Él, nada puede hacer. Cuando Jesús dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, nos está revelando una de las leyes fundamentales del reino de Dios. En el mundo, muchas veces se exalta a los que parecen exitosos y poderosos, mientras que los humildes son ignorados. Pero en el reino de Dios sucede lo contrario. Solo los que reconocen su pequeñez pueden recibir la grandeza de la gracia divina. En nuestra vida cotidiana, podemos hacer un examen de conciencia sobre cómo nos presentamos ante Dios. Nos acercamos a Él con un corazón lleno de gratitud y humildad, ¿o lo hacemos desde la autosuficiencia y la comparación con los demás? La oración del publicano nos recuerda que Dios no necesita grandes discursos ni justificaciones, sino un corazón sincero que se abra a su amor. Este Evangelio también nos invita a reflexionar sobre la manera en que juzgamos a los demás. El fariseo desprecia al publicano, creyéndose mejor que él. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces caemos en lo mismo? ¿Cuántas veces miramos con desprecio a quienes no comparten nuestras creencias o nuestra manera de vivir la fe? Jesús nos enseña que lo importante no es cómo vemos a los demás, sino cómo nos ve Dios. La soberbia del fariseo es un reflejo de una religiosidad vacía, donde la relación con Dios se convierte en una exhibición de méritos, en lugar de una experiencia de amor y entrega. En cambio, el publicano nos recuerda que la verdadera fe nace de la humildad y de la confianza en la misericordia de Dios. Esta es la fe que agrada al Señor y la que nos conduce a la justificación. Es importante recordar que la humildad no significa despreciarnos a nosotros mismos, sino reconocer la verdad sobre quiénes somos. San Agustín decía que la humildad es el fundamento de todas las virtudes, porque sin ella, incluso nuestras buenas acciones pueden convertirse en motivo de orgullo. La humildad nos permite vivir con autenticidad y reconocer que todo lo bueno en nosotros proviene de Dios. Esta parábola nos enseña que Dios mira el corazón y no las apariencias. Mientras el fariseo se siente seguro por sus obras externas, el publicano confía en la compasión divina. La gran ironía de este pasaje es que quien parecía más piadoso no fue justificado, mientras que el pecador arrepentido recibió la gracia de Dios. Esto nos muestra que la salvación no depende de lo que hacemos, sino de cómo nos abrimos al amor de Dios. El fariseo, al despreciar al publicano, está cometiendo un grave error. Está asumiendo el papel de juez, un papel que solo le corresponde a Dios. En cambio, el publicano no se preocupa por los demás, sino por su propia conversión. Esto nos recuerda que no debemos enfocarnos en los pecados ajenos, sino en nuestra propia necesidad de redención.
En la iglesia y en nuestra comunidad cristiana. Podemos encontrar estas dos actitudes reflejadas en muchas personas. Algunos viven su fe con humildad y sencillez, mientras que otros caen en la tentación de creerse superiores. La invitación de Jesús es clara. No nos dejemos llevar por la soberbia espiritual, sino aprendamos a vivir con la sencillez del publicano. Cuando el fariseo ora, lo hace para exaltarse a sí mismo. Cuando el publicano ora, lo hace para buscar la misericordia de Dios. Esta diferencia es clave para entender qué tipo de oración agrada al Señor. No se trata de repetir palabras bonitas ni de presentarnos como justos, sino de hablar con Dios desde la verdad de nuestro corazón. Muchas veces nos cuesta reconocer nuestra pequeñez, porque vivimos en un mundo que nos empuja a aparentar éxito y autosuficiencia. Sin embargo, la enseñanza de Jesús nos recuerda que solo cuando aceptamos nuestra debilidad podemos experimentar la fuerza del amor de Dios. La humildad no es una derrota, sino el camino hacia la verdadera grandeza. La justificación del publicano nos muestra que Dios no espera perfección, sino sinceridad. Él no rechaza a los pecadores que se acercan con un corazón arrepentido, sino que los acoge con amor y los transforma. Esto es una gran esperanza para todos nosotros, porque nos recuerda que siempre podemos regresar a Dios sin miedo ni vergüenza. Al final, esta parábola nos deja una elección clara. Podemos seguir el camino del fariseo, confiando en nuestras propias fuerzas, o el camino del publicano, confiando en la misericordia de Dios. Solo uno de estos caminos nos lleva a la verdadera salvación. La pregunta es, ¿cuál elegiremos? Que este mensaje nos ayude a examinar nuestro corazón y a acercarnos a Dios con un espíritu humilde. Que podamos aprender a orar como el publicano, reconociendo nuestra fragilidad y confiando en el amor infinito de nuestro Padre. Que nuestra fe no sea motivo de orgullo, sino un puente hacia la misericordia y el amor verdadero. Dios sigue esperando a cada uno de nosotros con los brazos abiertos. Solo hace falta que demos el paso de reconocer nuestra necesidad de Él. Que esta parábola nos anime a vivir con más humildad, con más confianza en su amor, y con un corazón dispuesto a la conversión cada día. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.